Tú brillas en la oscuridad, vida nueva nos das, nadie como nuestro Dios. Vamos a orar, te pido que ores por mí, vengo un poco enfermo, pero yo creo que para hacer las cosas de Dios no debe haber excusa, ¿verdad? Entonces te pido que ores por mí. I asked for some prayer for myself this morning. I'm a little bit sick, but I believe that as we do things for the Lord, we don't necessarily need to make excuses. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta mañana. Father, in the name of Jesus Christ, we give you thanks this morning. Reconocemos que tú eres el Dios creador del universo y de la tierra, Señor. We recognize you as the creator of the earth and the heavens. Tú eres nuestro creador. You are our creator. Reconocemos que tú te mereces la honra y la gloria. You're the one who deserves all honor and glory. En esta mañana estamos delante de tu presencia, This morning we come to your presence, reconocido como nuestro único Dios. recognizing you as our only God. Sabemos que tú hablas por medio de tu palabra We know that you speak through your word, y que tu palabra tiene el poder para transformar, and that your word has power to transform para liberar nuestras vidas. and to free our lives. Úsame por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana, Use me in the power of your Holy Spirit this morning, para que yo y tu iglesia so that I and your church salgamos diferentes de este lugar. would leave here different today. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Yo sé que hemos pasado Navidad. I know that we've been through Christmas. Son fiestas que muchos cuestionan acerca de que si Jesús nació en estas fechas, It's a time of year, a season when a lot of people question whether or not Christ was born on that day, o si nació en otras fechas. or if he was born on another date. Algo que yo puedo rescatar de esto Something I can get out of it es de que el que Jesús haya nacido is that Jesus was born, ha impactado a todo el mundo, that he has impacted the entire world, en especial a tu vida and especially your life y a mi vida. and my life. No sé si tú observes I don't know if you observe que cada vez que se celebra la Nochebuena, that each and every time we celebrate New Year's Eve, aún hasta los incrédulos even the unbelievers sienten ese espíritu de reconciliación feel the spirit of reconciliation, con personas que quizás habían ofendido en el pasado. even with people that they've offended in the past. Y yo me quedo pensando, ¿por qué? And I stand there and I think, why? Porque simplemente que el hecho que Jesús hubiese nacido Just because of the simple fact that Jesus Christ was born, va a impactar it does have its impact, y seguirá impactando. and it will continue to have an impact. Hoy quiero que reflexionemos. Today I'd like us to reflect ¿Qué es reflexionar? what it is to reflect. Estaba analizando esta palabra, ¿qué es reflexionar? What does it mean to reflect? Y encontré en su significado. And I found the significance, the meaning. Dice que es un proceso natural del pensamiento It says it's a process, a natural process, en donde se analizan, interpretan y aclaran y relaciones, en donde se analizan y se aclaran las relaciones de ideas y se alcanzan consecuencias de un cierto proceso. It's a natural act in the thought process where you analyze and interpret, that you clarify and reflect on ideas and consequences of a process. Por ejemplo, cuando yo realizaba mis prácticas como maestro en México, So when I reflect or I analyze my practices as a teacher or an instructor in Mexico, utilizaba la reflexión como un proceso o como una estrategia para analizar las fortalezas y las debilidades de los niños. I use reflection to examine or analyze the strengths or weaknesses of the students. Entonces, a partir de esto, yo me daba cuenta en qué nivel de aprendizaje los niños se encontraban. So I would see at what different level of learning they were at. Y creo que para un cristiano, para nosotros, And I think that for a Christian, for us, creo que la reflexión también debe ser un instrumento that reflection should also be an instrument para analizar nuestra vida, en qué nivel nos encontramos en nuestro caminar con el Señor. to analyze our own life and where we're at in our walk with Christ. Estamos a 3 días para que se termine el año, ¿no? We're 3 days away from the end of the year.
cada año que pasa, al menos yo me doy cuenta que la vida transcurre en un cerrar y abrir de ojos. As the years go by, I've noticed myself that life is so quick, and it's just the blinking of an eye, opening and closing of an eye. Y me quedo pensando, y de momento como que siento tristeza, ¿no? Porque hay momentos en la vida que no los aprovechamos. And I just sit there and I think, and sometimes I get sad because there are moments in life that we don't take advantage of. En varias circunstancias, al menos yo, In many circumstances, I know in my own life, he sido invadido por el orgullo, I've had problem with pride, por la vanidad, por el afán through vanity and prideful things. y tanta cosa que contamina nuestra vida espiritual. And there are so many things that contaminate our spiritual life. Y a veces concluyo, ¿para qué tanto? And sometimes I just come to the end and I say, why so much? ¿Por qué tanto orgullo? Why so much pride? ¿Por qué tanto afán? Why so much vanity? Cuando de repente la vida puede deshacerse en segundos. When just in moments the life can come to an end. Hay un llamado, hay un personaje llamado muerte. There's a person called death. Y no sabes cuándo va a tocar la puerta de tu vida. And you just never know when he's going to knock on your door. Y te va a decir, es hora de partir. And it's time for you to leave. Tenemos que decidir cada día We must decide each and every day, qué es lo que queremos. what do we want? Una vida material A material life o una vida con más fe. or a life with more faith? Y cuando esta persona, por ejemplo, si la muerte se pudiera comprar, And if this person, let's just say for example, you could pay off death, les aseguro que sería lo más vendido en el planeta. many of us, it would probably be the most paid off person on the world. ¿Por qué? Why? Porque les aseguro que nadie de los que estamos aquí nos queremos morir. Because I'm pretty sure that nobody that's here, nobody wants to die. Si yo le pregunto a alguien de ustedes, ¿estás pensando en morirte mañana? And if I ask each and every one of you, are you thinking about dying tomorrow? Les aseguro que la respuesta es no. I can imagine most everybody would say no. Si yo le pregunto, por ejemplo, al hermano Ismael, If I ask Brother Ishmael, ¿qué está pensando mañana, hermano? what are you thinking about tomorrow? Quizás me diga, no, irme a tomar un café en un McDonald's, Maybe o you irme a say, trabajar. think about going to drink coffee at McDonald's or going to work. Pero nunca me va a decir, no, pues estoy pensando en morir mañana. But I don't think anybody would say, I'm thinking about dying tomorrow. Porque es algo que simplemente nadie desea. Because truly it's something that most people don't desire. Pero lo más triste es que algún día nos tiene que llegar. But it's true that someday it will come to each and every one of us. Y tenemos que prepararnos para eso. And we must prepare ourselves for that. La Biblia dice, andad en el Espíritu The Bible says, walk in the Spirit y no satisfagáis los deseos de la carne. and don't satisfy the desires of the flesh. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Because the desires of the flesh is against the Spirit. y el Espíritu es contra la carne. And the Spirit is against the flesh. Cuando tú lees este pasaje y lo empiezas a meditar, When you read this passage and you begin to think, te das cuenta qué fuerte, qué tan poderoso es esta palabra. you see how strong and how forceful this word is. Dios nos quiere llevar a un nivel lo más alto, God wants to take us to a much higher level, andar en el to Espíritu. walk in the Spirit. Reflexiona qué es andar en el Espíritu. So I think and I reflect, what does it mean to walk in the Spirit? Hay un pasaje en la Biblia donde dice que nosotros somos llamados hasta llegar a la altura del varón perfecto, que es Jesucristo. There's a passage in the Bible that says we're all called to come to a greater level, to be the perfect man, an image, walk in the image of Jesus Christ. Y es difícil andar en el Espíritu, It's hard sometimes to walk in the Spirit porque estamos en un mundo muy materialista, because we're in a world that is so materialistic que cuando descuidamos nuestra vida espiritual, that when we don't take care of our spiritual life, somos afectados. we are affected. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Don't lie to yourselves. God can't be fooled. Cada uno de nosotros sabemos cuándo estamos andando en el Espíritu. Each and every one of us know that we are to be walking in the Spirit. En la Biblia dice que el que siembra para el Espíritu, The Bible says that those who sow in the Spirit, pues
tendrá los frutos del Espíritu. will have fruits of the Spirit. Pero el que siembra para su carne, But those who sow in the flesh de su carne cosechará corrupción. will receive a harvest in the flesh. ¿Qué Corruption. estamos sembrando? What are we planting? Por ejemplo, es obvio y de sentido común que si tú siembras un árbol de manzana, pues no vas a cosechar uvas. It's very obvious that if we would plant a apple tree, we wouldn't be able to get grapes off that tree. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos caminando, Each and every one of us know how we're walking, qué frutos vamos sembrando en nuestro caminar. what fruit we are planting in our walk. Desde cuando nacimos y empezamos a tener conciencia, From the time we're born until we begin to have a conscience, emprendimos esta carrera. we start this walk. Y en nuestra carrera nos damos cuenta qué tipo de frutos vamos sembrando. And as we go along in this walk, we understand and we notice what fruit we are planting. Y dependiendo del fruto que vamos sembrando, van determinando nuestro nivel espiritual y nuestro destino eterno. And depending on the fruit that we're planting, that we're putting in the ground, it will determine our final destination in our eternal life. En Lucas 2:7 In Luke 2:7, dice, it says, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. and she gave birth to her firstborn son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. El mismo Lucas, capítulo 9, versículo 58, declara, dice, el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene dónde recostar su cabeza. Jesus replied, the Son of Man has no place to lay his head. Estaba buscando el significado de mesón y encontré que dice que es un establecimiento situado en un camino que hospeda a los viajeros. I was looking at the word for inn, for place to sleep, and it's an establishment that is made along the road to house travelers. Y también busqué el significado de pesebre And I also looked up manger. y dice que es un recipiente grande y alargado donde come el ganado doméstico. It says that the manger is a large place and deep where domestic animals, farm animals, eat. Entonces cuando yo busqué estos significados, So when I looked up these two meanings, entendí que mesón es como ahora un hotel, ¿no? and I understood that an inn is like a hotel. Entonces, qué triste fue de que Jesús no encontró lugar en el mesón. And how sad it is that Christ didn't find a place in the inn, Y lo tuvieron que recostar en un pesebre. and they had to lay him in the manger. No como ahora, cuando un niño nace, por lo menos tiene su cuna. And not like now, at least when a child is born now, they have their crib, Y nace dentro de un techo. and they're born under a roof. No fue así con Jesús. It wasn't that way with Christ. ¿Qué puedo entender con esto? What can we understand with this? De que venimos a este mundo sin nada. That we come into this world with nothing, Y nada nos vamos a llevar. and nothing we can take with us. A veces nos afligimos mucho. And sometimes we just get so frustrated Porque no tenemos quizás el dinero suficiente that we don't have enough money para cubrir nuestras necesidades. to cover our needs. ¿Sí? Pero eso no debe de determinar nuestra fe. But that shouldn't determine our faith. Imagínense en un pesebre donde los animales comían. Just imagine in a manger where the animals were eating, Ahí tuvo que ser puesto Jesús. Christ had to be born. Vamos a leer 1 Timoteo 6:7. Let's read 1 Timothy chapter 6, verse 7. En el versículo 7 dice que nada hemos traído a este mundo. In verse 7, it says that we have brought nothing into this world, Y sin duda nada nos podremos llevar. and nothing we can take with us. Todos sabemos que venimos desnudos. And we all know that we're born naked. Nacimos desnudos. We're born naked. Nacimos de una madre. We're born of a mother. ¿Sí? Y así como nacimos, la Biblia dice que así nos vamos a ir. And just as we're born, that's the same way we will leave this world. Todos marcharemos algún día. We will all leave someday. No importa si eres alto, grande,
flaco, gordo, It doesn't matter how big or tall or round or whatever you are, bonito, feo, lo que sea. good looking or not, it doesn't matter. Algún día nos vamos a ir. Each and every one of us someday will leave this earth. Entonces, Él le dice que nada nos vamos a llevar. So the Bible says nothing we'll take with us. Tú estarás pensando, entonces no tengo nada aquí. You may be thinking, I don't have anything here. Quizás te puede decir que no tienes nada. Maybe you can say that. Entonces lo que tengo no es mío. And so you can say, whatever I have isn't mine. Pues quizás podría decir que no es tuyo tampoco. ¿Por qué? Sería bonito pensar así, ¿no? Why is that? Wouldn't it be nice to think that? Porque cuando nosotros pensamos que todo lo que tenemos proviene de arriba And when we think that everything that we have comes from above, y que simplemente somos administradores de eso, and that we are only administrators of all we have, quizás nos podría ir mejor. maybe things could go better for us. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, pues esta es mi cuenta y esta es la tuya. I've heard a lot of people say, this is my account and that's your account. Este es mi dinero y este es tu dinero. This is my money and that is your money. Esto es mío y esto es lo tuyo. This is mine, that is yours. Entonces, como que hay mucho pleito en cuanto a eso. So there's even some struggles and arguments about all that stuff. O que luego tienen la tarjeta en común y que dicen, no, pues tú gastaste más que yo. And maybe you've got a joint credit card account and you say, well, you spent more than I did. Pero cuando entendemos que todo proviene de Dios, But when we understand that everything comes from God, en lugar de caer en esa discusión que no tiene ningún sentido, in place of getting into that discussion or argument that really has no meaning, caemos en el agradecimiento a Dios. we fall into thankfulness to God. ¿Qué pasa cuando tú caes en el agradecimiento a Dios? What happens when you become thankful towards God? El orgullo no te puede invadir, Pride can't come into your la life. vanagloria no te puede invadir, Vanity can't come in and destroy. porque el ser agradecido con Dios estás demostrando que todo lo que tú tienes es de Dios. For when you become thankful towards God, you understand that everything you have belongs to God. Vas a cosechar muchas cosas, vas a ser felices, libres. You'll be able to produce many great things in your life and you'll be happy and joyful. ¿Por qué Dios habla mucho del materialismo? Why does God talk so much about materialism? Porque quizás esto sea algún problema en nuestra vida. Quizás esto pueda distanciarnos de nuestra fe. Because probably many of us struggle with materialism and it can affect many of our faith. Te das cuenta que te encuentras mucha gente que piensan o sienten que si no tienen el carro más bonito, Don't you run into a lot of people that think that if they don't have a nice and pretty car, no son tan importantes? that they're not as important? Si no tienen la casa más grande y bonita, If they don't have the house, the bigger house, the better house, no son esa persona importante o famosa. they're not as important or recognized. Yo creo que por alguna razón Dios habla tanto el no afán al materialismo. And I think that God speaks a lot about not being attracted or holding on to the material things. Aunque el dinero y muchas cosas materiales son importantes Even though that money and many material things are important para subsistir, to sustain life, no lo es todo. it's not everything. Porque al menos he leído algunas revistas Even I've read a few magazines de los más ricos del mundo, about the richest people in the world. y no son felices, They're not happy. no son libres, They're not free. no tienen paz. They don't have peace. ¿Por qué? Why? Porque la paz, la verdadera paz y la verdadera libertad no se pueden comprar, Because true peace and true happiness can't be bought. solo se adquieren por medio de un acercamiento con Dios. It's only acquired through a close relationship or coming closer to God. La Biblia dice que la raíz de todos los males The Bible says that the root of all evil proviene del dinero, el amor al dinero. comes from the love of money. Y sería muy triste It'd be very sad porque Dios sitúa esta palabra raíz. Sería muy triste que en nuestra vida dejáramos crecer ese árbol. It would be so sad that, as it mentions that root, it would be sad if we let that root grow Yeah. into a mature plant. De ambición, de codicia, That it would affect the ambition and envy. que lo único que traería destrucción That the only thing it would bring would be destruction y un alejamiento
para con Dios. and a distancing of our relationship to God. Debemos de analizar qué es lo que está dentro de nosotros mismos. We must analyze what is inside us. ¿Qué pasa cuando renunciamos a una vida de ambición a lo material What happens if we denounce a life of ambition towards material y things nos escogemos a lo espiritual? and we choose the spiritual things? Podemos ser felices. We can be happy. Dice Santiago 4:8, It says in James 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. come close to God and He will come close to you. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? How can we come close to God? Y tú dirás, ¿a poco el venir los domingos aquí no es acercarse a Dios? Is coming to church on Sundays enough to come close to God? Dar mi diezmo y mi ofrenda no es acercarse a Dios. Isn't giving your offerings coming close to God? Participar en la despensa no es acercarse a Dios. Sharing in the dispensary, isn't that coming closer to God? Venir los sábados a limpiar no es acercarse a Dios. Coming and helping clean up on Saturdays, is that coming closer to God? Todo esto es muy bueno All of this is good y es muy necesario. and it's necessary. Pero ahora te digo, has hecho todo esto. You've done all that, let me ask. Ahora analicemos nuestra vida. ¿Somos felices? Now let's analyze our life. Are we happy? ¿Por qué tanta depresión? Why so much depression? ¿Por qué tanta estrés? Why so much stress? ¿Por qué a pesar de que hago todo eso no soy feliz? Porque es la realidad muchas veces. Why even after doing all these things am I still unhappy? Because ¿Por it qué a is a pesar de- reality many times. Perdón. ¿Por qué a pesar de que tengo mi esposa, mis hijos a mi lado, muchas veces estoy estresado? Why when I got my wife and my children around me, why am I still unhappy? ¿Será que estamos caminando en el camino correcto? Could it be that maybe we're not walking in the right road, right path? ¿Por qué siento que no he crecido espiritualmente? Why do I feel that I haven't grown spiritually? Vamos a reflexionar sobre la vida del joven rico. Yo creo que todos conocen su historia. Let's reflect a little bit about the rich young man. El joven rico, la Biblia dice que había obedecido la mayor parte de los mandamientos. The Bible says that he had obeyed the majority of the Ten Commandments. Te pregunto, ¿era feliz? The question is is he happy? ¿Estaba seguro de su vida eterna? Was he sure about his eternal life? No. No. A pesar de que él había obedecido la mayor parte de los mandamientos, él no era feliz. Even though he obeyed the major part of the Ten Commandments, he wasn't happy. Y había incertidumbre acerca de su destino eterno. And he was unsure about his eternal life, eternal destiny. Por eso viene a Jesús. Jesús, That's why he comes to Jesus saying, Jesus, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? saying, good teacher, what do I do to inherit eternal life? Si yo te preguntara en esta mañana, If I asked you this morning, no te vengo a desear ni que te mueras ni nada de eso, ¿no? I don't have any desire that you die, Pero es algo que todos debemos tener presentes que va a pasar algún día. but we all have to recognize and know that someday it's going to happen. Si tú murieras quizás en una hora, If you died within the next hour, ¿tú estarías 100% seguro que tendrías la vida eterna? are you 100% sure that you have the eternal life? Creo que eso es lo más importante. I think that's the most important thing. Estar seguro que algún día vamos a estar con Dios. To know that someday we will be with God. Si tú no estás seguro que si te mueres en este instante, If you're not sure that if you died now, no vas a estar con Dios, that you're not going to be with God, lo que tú haces no tiene ningún significado. the things that you're doing then have no ¿Por meaning. qué? Why? Porque ninguna de estas obras buenas que pudiésemos hacer Because none of these good things that we can do nos salvan. save us. Lo que salva es nuestra fe. What saves us is our faith. Por eso hay muchos que, aunque andan ahí pues cómo podría decirle, vagos, que no son activos en las cosas de Dios, Because as we can see, there are many people who are just walking around and they're not active in the things of God. van a estar con Dios. ¿Por qué? They're going to be with God. Why? Porque quizás tienen fe, tienen más que yo. Because maybe they have more faith than even you or I. Entonces lo que nos salva es la fe en lo que Jesús hizo. What saves us is the faith in what Jesus Christ did. Estoy seguro que todos hemos hecho obras maravillosas, I'm sure that all of us have done some marvelous works, buenas obras, great works. pero quizás nadie de esas obras puede ser mejor que la que Jesús hizo en la cruz. But I'm sure that none of those works can be any better or greater than what Christ did on the cross. Cuando tú entiendes eso, empiezas a entender de que lo que hacemos no depende de nuestra salvación,
When you understand that, then you will understand that nothing what we do, our salvation doesn't depend on what we do, sino que lo que hacemos es consecuencia de lo que Jesús ha hecho ya por nosotros. but that what we do is a consequence, a result of what Christ has done in us. El joven rico, a pesar de que él había sido un buen cristiano, quizás un buen religioso, podría llamarle así, Even the rich young man, even though he had been a good religious person, ¿cuál era su problema? what was his problem? Amaba mucho el dinero. He loved money. ¿Tú dirás por qué? Why do I say that? Porque simplemente no aceptó lo que Jesús hizo. Because he didn't Le simply, pidió. he didn't just ask what, he didn't just accept what Christ said or did. Jesús le dijo, vende toda tu riqueza Christ told him, go and sell everything you have y repártalo a los pobres. and give the money to the poor. La Biblia dice que este joven se fue y muy triste. The Bible says that this young man turned away very sadly and walked away. Entonces quizás ese sea el problema que muchas veces caemos. And maybe that's the problem that a lot of us fall into. No queremos dejar algo que nosotros ya sabemos que nos está afectando We don't want to leave something that we know is affecting us, para caminar en ese camino de libertad, to walk in the way that gives us freedom, de gozo y de paz que Jesús ha prometido. gives us joy and peace that Christ has promised. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. The Bible says that those who come near to God believe that He is. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. It says that hope is the surety of things believed in, and even the things not yet seen. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? So what do we need? Lo he dicho en otras ocasiones, I've said times before, la fe es muy importante, faith is very important, porque la consecuencia de que muchas veces no sentimos todo lo que Dios ha prometido en nuestra vida, because though we don't feel sometimes the things that God has done in this life, es porque nuestra fe está debilitada. because our faith is weakened. Si nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos con la plena seguridad If we come close to God, we should come close in confidence que Él tiene lo que nosotros necesitamos. that He has what we need. Mateo 1, Matthew 1, 2, el profeta declaró, 1-2 says, dice, he aquí una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. the prophet declares, here's a virgin, and she will conceive a child, and his name will be called Emmanuel. That's translated God with us. Entonces, a Jesús se le puso este nombre, Emmanuel, se le profetizó este nombre. God prophesies this name, Y dice, Emmanuel, traducido, Dios con nosotros, and his name would be Emmanuel, God with us, Dios entre nosotros. God with us, among us. Y esa es la verdad. And that is the truth. Dios siempre está con nosotros. God is always with us. La Biblia dice que Él ha prometido que Él nunca nos dejará. God has promised that He will, and Christ has promised He will never abandon us. Ahora debemos de analizar que si Dios está en nosotros, debemos de analizar si Dios está en nosotros. So we must ask and examine if God is in us. Porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios, Él se acercará a nosotros. The Bible promises and says that if we will come close to God, He will come close to us. Porque muchas veces tenemos a Dios, pero también tenemos a nuestro adversario, a nuestro lado, dice la Biblia. As we know, we have God, but we also have to recognize that we also have the adversary who's always against us. Entonces, nuestra vida consiste en decisiones. Cuando nosotros emprendimos esta carrera, So life is determined by decisions, and we have to decide which way we're going to take. nuestras decisiones van a terminar hacia dónde queremos ir. Our decisions are going to determine where we're going to go. Les estaba diciendo que en nuestra carrera, en nuestro caminar, As I was saying, in our way, in our road, nosotros vamos a decidir qué tipo de frutos vamos a ir sembrando. we're going to decide what type of fruit we're planting, we're placing. Y dependiendo del fruto que sembremos, And depending on the fruit that we leave behind, de eso va a depender nuestro destino. that will also determine our destiny. ¿Cuántos dicen amén? Amen?
Entonces, ¿cómo estamos caminando? Estamos terminando un año. So how are we walking as we finish out this year? Y les hablé sobre la palabra reflexión. And I've talked about reflecting. Si yo te dijera que reflexionaras acerca de toda tu vida de este año pasado, And I ask you to reflect on your life this last year. ¿cuál sería la suma de cosas buenas What would be the summary of all the good things y la suma de cosas malas que hicimos? and the summary of all the bad things that we've done? Yo creo que debemos de analizar eso, ¿no? I think that we need to analyze that. No para que si tú te equivocaste, vivas en ese error, Not to see if you made a mistake or you're living in that error, that bad decision, sino para que con la ayuda de Dios reconstruyamos nuestra vida, but with the help of God, we reconstruct and we change our lives, porque ese es el deseo de Dios. because that is God's desire. Si nosotros mismos no aprendemos a ver o a examinar nuestros errores, See, nosotros, wow. If we would learn and just examine our errors and mistakes, difícil será otro, it would be hard to repeat that. porque si otro te lo dice, quizás te vas a ofender. Because if somebody else tells you, maybe you get offended. Entonces te invito a que tú lo hagas por ti mismo, So I would invite you that you would do it yourself, que tú examines that you would examine your own en life. qué nivel te encuentras. At what level are you? Dios nos ha llamado a crecer, God has called us to grow, que lleguemos a la estatura de Jesús. that we would become like Jesus Christ. Entonces no quedemos donde estamos. Let's not stay where we're at. Si tú estás terminando este año quizás con incertidumbre, If you're finishing out this year with uncertainty, quizás con estrés, maybe stress, o quizás estás afanoso, maybe you're having just a difficult time, no te sientes libre, you don't feel free, o quizás te sientas derrotado en algunas cosas que quizás no lograste. maybe you just feel down about some things that you didn't accomplish. Yo quiero decirte en esta mañana que aún Dios sigue estando en nosotros I want to tell you this morning that God is still with us, y que Dios está dispuesto a hacer lo mejor en ti, and God is willing to do the best in you, siempre y cuando que nosotros estemos dispuestos. and always when we are willing. Porque me he dado cuenta que Dios I've realized that when God como que no forza a trabajar en una cabeza dura. doesn't force his way into a hard head, Dios es muy respetuoso. God is very respectful. Por eso Dios nos dio un libre albedrío, That's why God gave us free will, para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. so that we would make our decisions. Y en base a nuestras decisiones, Él va a trabajar en nuestras And vidas. according to our decisions, he will be working in our life. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar en este nuevo año? So what decisions will we make this new year? Dios está con nosotros God is with us, y está en nosotros. and he's in us. ¿Para qué? Why? Para ayudarnos, To help us, para liberarnos, to free us, para fortalecernos, to strengthen us, para protegernos, to protect us, para guiarnos, to guide us, para sanarnos to heal us, y para amarnos. to love us. Entonces, ¿qué necesidad hay en tu vida So what need do you have in your life que Dios no lo pueda suplir? that God cannot fulfill? Dijimos que lo material no lo es todo, We said that material things isn't everything, mas isn't sin en all, cambio es importante. but it does have its importance. Dios sí lo es todo. God is everything. Y cuando digo que Dios lo es todo, When I say that God is everything, es porque Dios puede suplir cualquier necesidad que tú estés pasando, because I know that God can fulfill any need, every need that you're having, conforme a su voluntad. according to his will. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe. So what do we need? We Fe need en faith. Faith in him. Quiero que este mensaje te sirva. I want this message to serve Que cuando tú te sientas solo y desanimado, so that when you feel alone or discouraged, recuerdes que Dios está con nosotros. that you would remember that God is with us. Mientras tú recuerdes eso, While you remember that, tú vas a tener siempre ese deseo de seguir adelante. as long as you remember that, you will always have the desire Porque hay que ser continue on. sinceros. Hay que ser sinceros. Eso ni la familia muchas veces, We have to be sincero, honest that even our family, ni tu esposa, ni tus hijos, not even your wife or your spouse or children, ni tu trabajo, not even your work, te hacen sentir muchas veces animado. often don't make you feel encouraged. Porque en realidad hay momentos que sí se siente uno que está uno solo. Because often there are moments when we feel alone. No nos sentimos libres. We don't feel free. Porque eso
Eso que tú necesitas solamente Dios te lo puede dar. Amén. Because that what you need, only God can give you. Debemos de pedirle a Dios eso. We must ask God that for those things. Te invito a que oremos juntos en esta mañana. I invite you to pray with me. Let's pray together. Y que Dios nos ayude a discernir, a dejar todo eso que, pues que no nos ayuda a crecer. That God would help us to leave behind all those things that don't help us to grow. Y que hagas ese compromiso contigo, con tú mismo, con Dios. That you would make that commitment with yourself and with God. Oremos. Let us pray. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. God, in the name of your Son, Jesus Christ, we give you thanks. Reconocemos, Padre, que tú eres nuestro Dios. We recognize and acknowledge that you are our God. Hemos terminado este año, Señor, We're finishing up this year, y reconocemos que te hemos fallado. and we recognize some of our errors. Ayúdanos a reflexionar sobre nuestros errores We know that we've let you down at times, and we ask that you help us reflect on our mistakes, y confiar que tú estás de nuestro lado para corregir. to trust that you are on our side to bring about the needed corrections, Para ayudarnos y para seguir hacia adelante, Señor. to help us and to help us continue moving forward. Ayúdame y ayuda a tu iglesia. Help me and help your church, Que sea tu Espíritu Santo quien conduzca nuestras vidas. that your Holy Spirit would guide our lives. Gracias por permitirme darme este mensaje, Señor. Thank you for allowing me to share this message this morning. Bendice a tu iglesia. Bless your church. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Dios le bendiga. Igualmente.